Bienvenidos a un video nuevo y en este caso el primer video sobre España, y es un lugar que amo porque cuando fui de vacaciones terminé enamoradísimo de Barcelona, y esta historia justamente es en esta ciudad y trata sobre la familia Jumillas Peña, que para el año 2019 todavía estaban procesando el luto de perder a María, la hija mayor que había estado batallando con el cáncer, sin sospechar que ese año, en el 2019, iban a tener que despedir a 2 miembros más. El 13 de mayo fue un día como cualquiera. Janet Jumillas llevó a sus chicos a la escuela, fue al centro a hacer unos trámites y quedó con un sobrino para desayunar juntos como solían hacer. Pasaron las 11 y se dio cuenta de que no llegaba a ese compromiso, así que le avisó que iba a tardar un poco más en volver a Viladecans. Pero Janet no solo no llegó a ver a su sobrino, sino que tampoco llegó a recoger a sus hijos de la escuela a las 13. Al día siguiente su hermano Fernando presentó la denuncia y Janet había desaparecido. Este es un caso que todavía sigue en proceso, por lo que algunos detalles pueden ser refutados en el transcurso de la investigación y el juicio, pero tengo que destacar que si las pruebas son correctas, este podría ser el criminal más inútil de la historia. Antes de seguir con el caso, como siempre es necesario conocer un poco más a la víctima. Janet Jumillas era una madre de chicos pequeños, Carmen de 6 años y Diego de 9. En la escuela de los niños era muy conocida por ser súper responsable y siempre buscarlos a la hora. En algunas ocasiones en que se tenía que retrasar, avisaba a los maestros para que puedan estar pendientes de ellos hasta que llegue. A sus 39 años vivía con sus padres porque estaba sin trabajo desde hace tiempo. Intentaba mucho encontrar algo, pero no había tenido éxito. Había estado cobrando una pensión de 24,50 euros que no daba para vivir sola y mantener a sus hijos, por lo que volver a la casa familiar era lo más sensato. Además, ella disfrutaba mucho de cuidar a sus padres y su hermano Paco, que también vivía con ellos. Sobre todo, después de la muerte de su hermana mayor, era de esperarse que se contengan mutuamente. Janet sufría de fibromialgia, que es un trastorno crónico que le causaba dolores horribles, fatiga y otros síntomas. Para contrarrestar esto, ella consumía marihuana medicinal. Esta sustancia que en ocasiones vendía para ganar un poco más de dinero. Una de las personas que solía comprarle era un amigo llamado Aitor, a quien conocía desde la infancia. Las leyes respecto a la marihuana en España son bastante contradictorias. Por un lado está despenalizado el uso personal de la droga, la tenencia e incluso el cultivo, pero la comercialización sigue siendo ilegal. Sin embargo, en varios puntos del país y específicamente en Barcelona, donde se desarrolla este caso, existen lugares llamados clubes canábicos, que son asociaciones de personas que cultivan cannabis para dar a un precio de fábrica a sus miembros para fines terapéuticos. No podemos asegurar que Janet haya sido parte de uno de estos clubes, ya que no se especifica en los medios que consultamos, pero es muy probable que haya sido así. Por eso era rentable para ella revender la marihuana que no llegaba a consumir. Pero volvamos al día de la desaparición. El 13 de marzo de 2019, Janet llevó a sus hijos a la escuela a las 9 en punto como siempre. Después se dirigió a Cornellà en su Renault Megane blanco. Era como unos 14 kilómetros desde Viladecans, donde ellos vivían. Pero tenía que ir a las oficinas de la agencia tributaria a hacer unos trámites. Estacionó ahí cerca y mensajeó por WhatsApp con su sobrino de 17 años para desayunar juntos cuando regrese, como solían hacer normalmente alrededor de las 10 o 10:30 de la mañana, y entró a la agencia a hacer sus cosas. Luego el joven le envió un mensaje a las 10:58 y ella le contestó con una nota de voz. Estoy aquí en Cornellà, ahora cuando salga de aquí te aviso, ¿vale? Media hora por ahí. Ese audio lo envió a las 11:08 y de inmediato su sobrino le contestó con un ok. Este fue el último contacto que la familia tuvo con ella. Cuando no llegó a las 13 a recoger a sus chicos de la escuela, supieron inmediatamente que algo no estaba bien. Intentaron llamarla miles de veces y su celular daba tono, estaba prendido pero nadie atendía.
Al día siguiente, Fernando presentó la denuncia por desaparición y se fue directo a Cornellá, donde sabían que ella había sido vista por última vez. En un estacionamiento municipal a pocos metros de la agencia seguía su auto perfectamente estacionado y sin ningún rastro de nada. Los mozos de escuadra, perdón si pronuncio mal algunas palabras, así se llaman los agentes de la policía autóctona de Cataluña, comenzaron la investigación inmediatamente. El auto se envió a la policía científica para ver si había algo que indique la presencia de otra persona o alguna pista que indique qué había pasado con la mujer desaparecida. El siguiente paso siempre es investigar el entorno cercano de la víctima, por lo que contactaron con sus dos exparejas, dos hombres que vivían fuera de Barcelona y eran padres de sus hijos. Comprobaron sus coartadas y los eliminaron enseguida como sospechosos. Analizaron también el registro telefónico del celular de Janet con la esperanza de ver su última ubicación geográfica para saber a dónde se dirigió después de Cornellá. Pero su móvil no se movió de la zona. Como el rango de alcance de una torre celular es de entre 50 y 200 metros, significaba que ella no debería estar muy lejos de ahí. Pero fue recién después de interrogar a la familia, a algunos amigos y vecinos, que el nombre del principal sospechoso salió a la luz. Una amiga de Janet testificó que la noche anterior a su desaparición, ella había estado en su casa cuando Aitor llegó a buscar un poco de marihuana y quedaron en verse la mañana siguiente. Aitor García Puga era un hombre de 32 años que coincidentemente vivía a solo 150 metros de la agencia tributaria. Lo citaron a declarar el 21 de marzo. Aitor confirmó que había visto a Janet la noche del 12, pero aseguró que no se vieron el 13. Y estas fueron sus declaraciones. El 13 de marzo salí de trabajar de Amazon, que está en la zona franca del Prat de Llobregat. A las 8 de la mañana intercambié un WhatsApp con Janet. Ella me explicaba que iba a dejar a los niños al cole, que hacía una cosa con una amiga y luego volvía a contactar para vernos tal y como habíamos quedado. Llegué a mi casa a eso de las 9 de la mañana y no me desperté hasta las 13. A Janet Jumillas no la vi nunca más. Esas fueron sus palabras. Además, después de que lo presionaron, admitió que le había comprado marihuana el 12 y que por eso le debía 50 euros. Lo tuvieron que dejar ir en ese momento, pero estaban seguros de que habían estado cara a cara con el culpable. Los mozos comenzaron una operación de vigilancia desde el momento en que Aitor abandonó la jefatura. Sabían que su testimonio estaba lleno de mentiras y ahora tenían que seguirlo las 24 horas hasta poder demostrar todo. Lo primero que les llamó la atención fue el registro telefónico de Janet. Según esto, Aitor y ella hablaban constantemente. Tenían registradas 66 llamadas entre enero y marzo, pero era siempre él quien la llamaba, excepto la mañana del 13, donde se registraban 4 llamadas de ella al celular de él, a las 8:39, 8:43 y 10:03, que no contestó, y la última a las 10:22, en la que hablaron por casi un minuto. Probablemente Janet intentaba quedar para que le pague los 50 euros que le debía, que como sabemos por su situación económica era mucho dinero para ella. Y notablemente después de eso, él no volvió a intentar llamarla hasta la fecha. Aitor había asegurado como coartada que él había estado trabajando en Amazon el día de la desaparición, pero fue muy fácil comprobar con la empresa que en realidad él había sido despedido el 24 de febrero, ya que estaban hartos de sus constantes ausencias injustificadas. Gracias a la vigilancia, pudieron captar fotos de él, que poco después de ser interrogado se lo vio en su auto con su amigo llamado Christian. Ellos se detuvieron junto a unos tachos de basura y tiraron una bolsa que después fue recuperada por la policía científica. Ahí encontraron unos trapeadores con aparentes restos de sangre, guantes de látex, una cuerda y un cristal de anteojos. Al analizarlos, se comprobó que todas las pruebas apuntaban a que lamentablemente sus sospechas eran ciertas. Janet ya no estaba. En la cuerda se encontraron cabellos adheridos, se comprobó la presencia de sangre y se constató la graduación de los cristales y todos coincidían. Los mozos esperaron un poco para difundir estos hallazgos
y siguieron con la vigilancia con la esperanza de descubrir a Aitor con el cuerpo, pero finalmente lo arrestaron a él y a Christian el 7 de mayo. Entonces, la policía científica allanó la vivienda de Aitor. Pasaron 2 días analizando cada rincón, desde las habitaciones hasta la terraza, llegando a remover la tierra de las planteras y levantando el pasto sintético. A simple vista no había ningún rastro de Janet, pero gracias a pruebas de luminol y luz ultravioleta pudieron encontrar rastros de sangre en las paredes y el techo de la vivienda, que habían sido limpiadas con lejía e incluso la pared había sido vuelta a pintar. Para que la sangre haya salpicado tanto, era muy probable que la mujer haya sufrido un ataque muy violento. Después de estos hallazgos, Aitor fue llevado a prisión preventiva con cargo de homicidio, mientras que a Christian K.M., el joven de 23 años acusado por el delito de encubrimiento, lo dejaron en libertad ya que aparentemente no tuvo ninguna participación en el hecho, no conocía a la víctima y no había pruebas en su contra. Antes de seguir con la investigación, tenemos que volver a abril para mencionar otro evento importante que pasó antes de los arrestos. Para entonces, la familia Jumillas y los amigos de Janet se habían organizado para ir cada miércoles a clamar justicia, haciendo manifestaciones con carteles en Viladecans. El que nunca faltaba era Paco, el hermano con el que más se llevaba a ella. Los dos eran muy unidos y más todavía en los últimos tiempos en que ella se mudó a la casa, por lo que pasaban mucho tiempo juntos. Había pasado más de un mes sin ninguna información sobre el paradero de su hermanita, algo que le tenía tan mal que comenzó a tomar ansiolíticos, pero aún así no dejó de participar ningún solo miércoles en estas manifestaciones. A mediados de abril, después de una de las concentraciones, Paco fue a comer a un lugar de comida rápida llamada Frankfurt Casanovas de Viladecans. Se lo veía muy afectado esa noche. De repente se atragantó con la salchicha que estaba comiendo. Su familia y otros presentes en el lugar intentaron mucho auxiliarlo, pero no lograron ayudarlo a expulsar el trozo de comida. La ambulancia que llamaron tardó muchísimo en llegar, más de media hora según los testigos, por lo que cuando llegó al hospital se encontraba en coma por la privación de aire. Lamentablemente no pudo recuperarse de esto y tuvo que ser desconectado después de una semana. Él era el segundo hijo de los Jumillas en perder su vida en apenas unos meses, mientras que Janet seguía desaparecida. Era un golpe enorme, sobre todo para la madre, Carmen Peña, que lloraba por la pérdida de 2 de sus 5 hijos mientras tenía que seguir manteniendo la esperanza de encontrar a su hija con vida. Pasaron 2 semanas más en que Aitor seguía manteniendo su inocencia a pesar de todas las pruebas en su contra, hasta que finalmente el cuerpo de Janet fue encontrado. El 21 de mayo, por la tarde, unos trabajadores se encontraban limpiando un descampado de El Prat de Llobregat, cuando encontraron en un agujero y mal cubierto con un tipo de manta verde lo que parecía ser el cuerpo de una mujer envuelto en plástico. Estaba en avanzado estado de descomposición, pero aunque faltaban los resultados de los forenses, los indicios policiales y de la justicia apuntaban a que se trataba de Janet Jumillas. 2 días después de encontrarse este cuerpo, se confirmó que era de ella mediante sus huellas dactilares y se dio el resultado de la autopsia. La mujer presentaba golpes en la cabeza y un profundo corte en el cuello que pudo haber sido la causa de su muerte, pero por el estado de descomposición no se podía asegurar por completo. Además, pudieron constatar que la manta con la que estaba cubierta en realidad era una de las cubiertas que había en la terraza del sospechoso, y el plástico con el que estaba enrollada era una cortina de baño que constataron que faltaba en su departamento. También encontraron su teléfono celular junto al cuerpo, y lo que llamaba la atención tanto a la familia como al abogado fue que el descampado donde la encontraron era un lugar muy transitado por los vecinos. Mucha gente iba por ahí a pasear a sus perros o lo usaban como atajo para ir a un supermercado que se encontraba del otro lado. Es un camino que camina gente, están los perros, justamente el perro de mi amiga ayer estuvo ahí hurgando y dice que no, lo llamaba y no quería salir. Si bien estaba lleno de maleza que pudo haber escondido en parte el cuerpo, el abogado habló de la teoría de que haya otra persona implicada, quizás no en la muerte de la joven, pero sí después. El intentar esconder.
Le parecía muy difícil que Aitor pueda envolver también y descartar el cuerpo en un lugar transitado sin ayuda de nadie, y pensaba que probablemente Christian, quien se lo vio con él, tuvo más participación de lo que se creía al principio, pero como dijimos, no había evidencias que lo vinculen al hecho. Aitor se mantenía en silencio hasta que el 29 de mayo escribió una carta de 3 páginas a Alejandro Rodríguez, que es un periodista español y reportero de 4 al Día, en la que de nuevo afirmaba su inocencia y la de su amigo, además de hablar de que habían otras personas, los verdaderos culpables, que no estaban siendo investigados. Pero las pruebas forenses en su contra se seguían acumulando. Los peritos compararon las ubicaciones de los celulares, tanto de él como de Janet, y estas coincidían perfectamente desde la mañana del 13 hasta el 14, lo que significaba que no solo estuvieron juntos en el momento de la muerte de la mujer, sino que Aitor tuvo el teléfono de ella por todo ese tiempo. En una segunda inspección de la casa se encontraron todavía más rastros de sangre en el comedor, la sala y en un basurero, además de otro pedazo de cuerda escondido en la terraza que coincidía con la que habían encontrado en la bolsa que él tiró mientras era vigilado, y también tenía restos de pelo de la víctima. Lo que no encontraron fue el arma homicida, aunque analizando el corte en el cuello de la víctima pudieron determinar que pudo haber sido un cuchillo cerrado para pan que faltaba en la cocina del departamento. A pesar de todas las pruebas que hay en su contra, este caso sigue sin una condena oficial. Desde que Aitor García Puga fue arrestado y puesto en prisión preventiva, él se negó a dar declaraciones hasta que a principios de este año, en febrero de 2021, finalmente se presentó por voluntad propia ante un juez a dar una versión más de lo que pasó ese día en que Janet desapareció. Una historia difícil de creer y más difícil todavía de probar. Según él, Janet llegó a su casa en la mañana del 13 de marzo acompañada por un hombre corpulento con barba, de mediana edad y armado con una barra de hierro. Este hombre lo golpeó en la cabeza y entró a su casa. Querían que él les entregara todo el dinero que tenía. Le acusaban de deberles dinero de la chis y la marihuana. Aitor les dijo que no tenía dinero, entonces entró otra mujer y volvieron a hacerle una amenaza. Subieron hasta su habitación para registrarla y como él seguía negándoles el dinero, le amenazaron con matar a sus 2 perros y con incendiar su casa. Entonces se asustó y les pidió a Janet y a los otros 2 que le dejaran bajar a buscar dinero en su auto, y supuestamente le dejaron bajar sin vigilancia. Aitor salió de la casa, no encontró el dinero en el auto y volvió a entrar, y esta es la primera incoherencia en este relato de por qué él volvería a la casa sabiendo que estaba siendo amenazado. Podría correr. No hay ninguna explicación con esto. Pero según su testimonio encontró la casa revuelta como si hubiera habido una pelea. Se supone que en los pocos minutos que estuvo afuera se desató una pelea tan grande que hasta había manchas de sangre en las paredes y el suelo. Entonces encontró los anteojos rotos de Janet, se declaró inocente y aseguró que no sabía qué pasó mientras no estaba. Le cuestionaron por qué no había dicho nada sobre eso hasta entonces, y según él fue porque tenía miedo. Explicó que tuvo mucho tiempo para pensarlo mientras estaba en la cárcel, y al ser acusado de un crimen tan grave, viendo la posibilidad de una condena alta, decidió por fin contar su verdad, porque no podemos decir que sea la verdad, era su verdad. Durante esta audiencia, Aitor no quiso responder a ninguna pregunta del abogado de la familia Jumillas, tampoco supo explicar por qué faltaba un cuchillo de su cocina, justamente el que encajaba con las heridas mortales de la víctima. Su historia de un hombre con una barra de acero no coincidía con la autopsia, que aseguraba que el arma era un objeto punzante. Además, Aitor no pudo identificar al hombre corpulento con barba que le amenazó y supuestamente golpeó. Este testimonio obviamente no aportó gran cosa a su defensa, así que cuando terminó su declaración regresó a la cárcel y ahora está esperando enfrentarse a un juicio inminente lleno de pruebas en su contra. Por ahora no hay más novedades al respecto sobre esta historia, pero si hay algo nuevo sobre el juicio y la condena, voy a estar actualizándolo en mi cuenta de Instagram, que es @pol_landó, que además es donde hacemos los preestrenos de todos los videos antes de que salgan en YouTube y en Facebook. Yo creo que las evidencias son más que obvias, pero igual espero sus comentarios acá abajo y nosotros nos encontramos en la próxima historia.